Buenas hermanos, bendecidos todos los que están escuchando esta prédica. Soy el Chico Biblia y vengo aquí a predicarles la palabra que es toda poderosa y es fuerte en todos los aspectos, hermanos. El día de hoy, vengo a predicarles sobre el ser humano y sus descomposiciones y todo basado en la Biblia, porque si Dios fue el creador del ser humano, creo que no hay mejor que Él para que describa. Es como si ves un motor de un, un Jeep, ¿verdad? De una camioneta. ¿Cómo tú describirías mejor ese motor sino viendo el manual que describe ese motor? ¿Quién hace ese manual? El fabricante. Asimismo, vamos a ver en la palabra de Dios que es el fabricante del ser humano y nos describa a nosotros. Amén. Empezamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice su palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, como vemos, el ser humano está compuesto de tres componentes o de tres tipos, si se podría decir: cuerpo, alma y espíritu. Es lo que tú estás compuesto, como una trinidad, si se podría decir, ¿verdad? Vayamos examinando y buscando qué dice cada uno de estos tres aspectos para que te conozcas mejor el día de hoy. Amén. Empezaremos por el alma. El alma es el conocimiento, eres tú, la persona que piensa, que memoriza, que siente, que lo sabe. Todos esos aspectos eres tú. Eres como que el que está intermedio de esas tres componentes que habíamos hablado. Vayamos a su palabra para ser más específico y llenos. Dice su palabra en Salmos 139, versículo 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Como vemos, se maravilla quién, mi alma, ¿verdad? ¿Y quién eres tú? El que siente eso, ¿verdad? Es tu alma, eres tú, ¿verdad? Dice su palabra en Salmo 86:4 para verificar esta teoría. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Y en Job capítulo 27 versículo 2 dice: vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó mi alma. Como vemos, estos tipos de sentimientos, de emociones y todo eso es lo que compone a una persona, ¿verdad? Es lo que tú eres, prácticamente el alma, que está intermedio entre el cuerpo y el espíritu, que vamos a ir explicando consecuentemente. Y también el alma, lo recuerdo, otro versículo para confirmar esta teoría. Dice Salmo 119, versículo 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. ¿Ves como aquí también tienes los recuerdos, los testimonios? Todo ese tipo de componente está en el alma, que eres tú, el que me está escuchando en este momento. Una característica del alma: el alma es eterna. Tú y todo lo que escuchan y yo somos eternos. No podemos ser destruidos. Somos eternamente por la eternidad, ¿verdad? ¿Por qué? Lo dice en su palabra en Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mira que cómo nos confirma que tú eres eterno y yo también, en el alma, no en el cuerpo. El cuerpo se va deteriorando, se va envejeciendo y todas esas cosas, pero tu alma siempre prosigue por toda la eternidad. Cuando uno muere, ¿qué pasa? Dejas tu cuerpo y lo dejas atrás, pero tu alma sale de tu cuerpo que ya no tiene vida y pasa a la eternidad. ¿Y qué eternidad se refiere a esta? Dice Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos
a la vida eterna. Aquí dice que solo hay dos caminos después de la muerte en tu alma: la vida eterna en el cielo con Dios, o el castigo eterno que es en el infierno sin Dios, donde serán arrojados los ángeles y todo lo que pecaron en contra de nuestro Salvador. Pero ellos no tuvieron el privilegio de arrepentirse. Dios no les dio ese privilegio, pero tú sí lo tienes, oyente que me escuchas, de arrepentirte. Es el mayor privilegio que puedes tener en este momento, en esta vida, de arrepentirte y poder seguir a Jesús y pasar la eternidad en vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuánto es la eternidad? Es como el infinito. Dime a ver, ¿qué número le llega el infinito a un 50? Dame el 50% del infinito, la mitad del infinito. ¿No? Dame el 10% que le llega al infinito, más fácil. Tampoco se te ocurre nada. Dame el 1% que le llega al infinito. Nada, ¿verdad? Nada se compara al infinito, igualmente a la eternidad. Esta vida, ¿cuánto puede llegar a tener? 60, 80, 90 cuando mucho, ¿verdad? ¿Cambiarías esos años por la eternidad, que lo que viene va a ser eterno y va a ser en vida o en sufrimiento, dependiendo si elegiste en esta vida, en esta corta vida? Porque compara esta vida con la eternidad, sería nada, nada, como una noche en un hotel, una mala noche, porque en este mundo sufrimos y pasamos de todo, pero en Cristo los sufrimientos son recompensados, son valiosos, son significativos para su gloria. Elige ahora el momento de recibir a Jesús y pasar la eternidad de tu alma en la vida eterna en Cristo Jesús, que te fortalece y te ayudará por esos caminos. Muchas veces el enemigo te pondrá: oh, vente conmigo, aquí va a haber placer, gózate, y todos esos pecados, toda esa vanidad de la vida. Pero ¿cuánto te va a durar? ¿Cuánto? ¿Cuántos años? Y después la muerte, y pasarte la eternidad lamentándote de que no lo elegiste a Él. Es una decisión muy importante, y la más importante que deberías tomar en cuenta el día de hoy, hermano. Amén. Seguimos ahora al Espíritu. Vamos a ver qué dice su palabra. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Romanos 9:19. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El espíritu es la conciencia, lo que siempre se ha conocido de que no tienes conciencia, la que siempre nos da como un freno al hacer las cosas, a la que nos hace como un sentir de qué es lo bueno y qué es lo malo dentro de nosotros. Pero ¿qué ha pasado? La gente ha matado su conciencia últimamente. Ya cuando tú desde chiquito empiezas de que, un ejemplo de que robar es malo y lo sientes, pero lo haces por una necesidad y lo agarras, entonces lo empiezas a agarrar y te da remordimiento, pero otra vez lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Cada vez te va dando menos y menos y menos hasta que se muere tu conciencia. Ya al robar no vas a sentir absolutamente nada, y vas a tener que sentir esa libertad y eso al hacer las cosas, porque ya mataste tu conciencia y tu discernimiento delante de las cosas. Igualmente el Espíritu Santo de Dios, Dios siempre va a usar tu espíritu, tu conciencia para hablarte, el que siempre te va a decir de que no hagas eso, ¿por qué haces eso? No, piénsalo, no, no, y te va a frenar, pero nunca te va a poder frenar de completo, porque tú tienes tu libre albedrío y tú eliges qué hacer o qué no hacer. Pero Dios siempre va a estar ahí a decirte: no lo hagas, espérate, no, etcétera, etcétera. Pero tú eres el que vas a elegir, ¿verdad? Y es donde dice su palabra que las personas que no han conocido de Dios, en Romanos 2, dice esto, que las personas que no han conocido de Dios y en la muerte, en el juicio final, serán juzgados por su conciencia. Mira qué
qué, qué casualidad dirías, ¿no? De que esa conciencia, la que te estoy hablando, la que te va a decir, que te frene, es la que va a ser juzgado si tú no conociste la palabra de Dios. Pero ahora estás bendecido con este video y con la Biblia y con tantos lugares donde se predica su palabra para que la escuches y puedas seguir la voluntad del Padre. Pero si por si acaso viviste como en el monte o en la selva toda tu vida y nunca pudiste conocer del Evangelio, de la palabra de Dios, y en tu muerte, ¿cómo puedes decir, yo no conocí de tu palabra, Dios? ¿Cómo me vas a juzgar? Bueno, pero te di conciencia y esa es la que va a testificar en tu contra o a tu favor. Así que sigamos en la palabra de Dios, que es la que como que aumenta tu conciencia, la multiplica y le da una conciencia mayor delante de las cosas, porque el mundo se ha vuelto tanta maldad que ya las personas, su conciencia está muerta, porque hay tantas cosas, como dije, que se repite tanta maldad que ya todo lo vemos normal. Al robo le llamamos eres pila, oh, eres muy pila. Al adulterio le decimos, no, una canita al aire, no, una amiguita, no le decimos amante, es mi amiguita, etcétera, etcétera. Todo lo maquillamos y lo vemos de una forma bonita para que nuestra conciencia no nos afecte y nos vuelva locos, ¿verdad? Aquí en su palabra seguimos en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿A qué se refiere esta muerte que dice que entró en el pecado con Adán y Eva? La palabra pecado en el antiguo hebreo significa separación. Lo que pasó en Adán y Eva, ellos tenían una comunión directa con Dios, con el Espíritu y el Espíritu Santo. Era una comunión que ellos lo podían hablar, lo podían sentir en cualquier momento, pero cuando comieron del fruto prohibido, ese pecado cortó esa conexión y eso fue la muerte, la separación de esa conexión entre Dios y el hombre. Por eso el hombre nace separado de Dios, porque ese pecado nos hizo separar de Él. Entonces por eso nacemos y no lo sentimos si no vamos a reconciliarnos con Él. Por eso hay tantas personas que dicen, yo no creo en Dios, yo no sé, yo no lo veo, yo no, nada, porque están ahí esperando que venga sin ellos buscarlo. En el tiempo de Adán y Eva, ellos lo sentían y lo podían porque estaban conectados, pero el pecado rompió esa conexión. Por eso tú no puedes sentir a Dios en tu forma normal, estando normal si no lo buscas primeramente y si no te arrepientes de tus pecados, para que estés limpio con la sangre preciosa de Jesús y puedas poder sentir de esa presencia que Adán y Eva tenían en esos tiempos. Amén. Entonces, pero ¿cómo lo sientes tú? Como dije, en el arrepentimiento. En el arrepentimiento tú vas a volver a sentir esa conexión con Dios, como el casamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando dice su palabra, cuando se casa un hombre y una mujer? Son uno solo, ¿verdad? Un solo cuerpo, ¿verdad? Asimismo dice su palabra con el Espíritu Santo y tu espíritu. Dice en 1 Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es como el casamiento. Hombre y mujer, uno solo en cuerpo. En Dios, el Espíritu Santo y el Espíritu de Él, uno solo se vuelve. Y tú vuelves a sentir de esa presencia, pero solo con el arrepentimiento, que puedes volver a unirte con Él como una sola persona. Dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 15, esta es traducción lenguaje actual de la Biblia. Dice, si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fuera una sola persona con Él. Verificando más esa teoría, esa doctrina sobre el arrepentimiento, vendrá el Espíritu Santo a tu vida y serás uno solo en espíritu con Él. Y ahí es donde volverás a tener la conexión que se perdió en el Edén de Adán y Eva.
Por eso en su palabra dice en San Juan 4:24, síganme con mucho cuidado. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dice que Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo tú lo vas a adorar? Como si tú lo ves si no es mediante el espíritu. Pero si tu espíritu, cuando tú naces, como he dicho, está separado por el pecado, cortado, no lo puedes adorar, tienes que volver a conectar con Él mediante el arrepentimiento y el seguirlo para que puedas adorarlo y seguirlo en el espíritu y en verdad. Amén. Por eso que las personas con ese desligamiento no pueden. Y Dios es espíritu, por eso tú no lo puedes ver. Tú me preguntas, ay, yo no veo a Dios porque no lo vas a poder ver en lo carnal, sino en el espíritu. Pero si tu espíritu está desconectado, jamás lo vas a ver, jamás lo vas a sentir, jamás vas a tener ese encuentro con un Dios soberano y todopoderoso, que todo lo puede. Por eso tienes que aceptar a Jesús y en eso vas a nacer de nuevo. Dice su palabra en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador y Señor, arrepintiéndote de tus pecados, tú naces de nuevo en el Espíritu. Y todo lo que tú habrás hecho en lo carnal será pasado porque tu espíritu estaba muerto, separado, alojado. Entonces con el Espíritu Santo tú te activas y ya ahí las cosas van a ser nuevas para ti, nuevas en tu vida porque ya estás pasando a un nivel espiritual que jamás había pasado desde el día de tu nacimiento hasta que aceptaste a Jesucristo. Por eso te invito hoy en este día a que aceptes a Jesús y conectes de nuevo con Él, que Dios es espíritu, en tu espíritu separado y te unas a Él y empieces a ver las maravillas que tiene Dios para ti. Por eso muchas personas también al leer la Biblia no la entienden, porque la Biblia es un libro espiritual que solo se puede entender en el espíritu. Si tú vas a la Biblia sin el Espíritu Santo y vas a lo carnal, jamás lo vas a entender y te va a parecer que contradice, que es una locura. Pero necesitas el Espíritu Santo de Dios, volverte a ligar, nacer de nuevo en el Espíritu para poder entender todas esas maravillas que tiene Dios en su palabra, pero solo mediante en el Espíritu, no en la carne. Amén. Entonces, vamos a la tercer componente, que es el cuerpo. Dice su palabra en Génesis 2:7, el origen del cuerpo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mira aquí qué preciosa revelación. Este libro del Génesis fue escrito hace 3500 años. Y mira cómo aquí dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, ¿verdad? En Génesis 2. Y qué casualidad que los científicos descubrieron que el hombre tiene los mismos componentes que la tierra. ¿Casualidad? Tenemos científicamente, el polvo está hecho de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son 4 gases los mismos que tiene el cuerpo humano. Casualidad que hace 3500 años Moisés, un granjero, pudo escribir de que el origen del cuerpo sea el mismo del polvo de la tierra. No lo creo, sino una revelación preciosa de Dios, de que somos de la tierra y de la tierra nos volveremos a ir, ¿verdad? Amén. La Biblia es preciosa, es científica. Amén. Seguimos aquí. El ser humano vive en dos mundos. Préstame mucha atención, dice su palabra. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 16. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Aquí vemos que tú vives en lo literal, en lo físico y en lo espiritual. En lo físico, que es donde tú percibes tus sentidos, donde puedes oler, sentir, tocar, ver,
saborear, etcétera, etcétera. Y es por eso que las personas no pueden percibir a Dios, porque lo buscan en esa parte, en esa dimensión del ser humano, en lo físico, en lo literal, pero no en lo espiritual. Dice tu palabra que en lo físico tú te vas deteriorando como todas las cosas, pero en lo espiritual, en Cristo te vas renovando. ¿En qué? En su palabra, en oración, en ayuno, para buscar de su presencia que te va a hacer crecer y ser un titán espiritual que es todopoderoso, ¿verdad? Amén. Por eso, qué privilegio, como habías dicho, el cuerpo, ok, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ya después de Jesús en el Evangelio, ya los templos no son edificios ni casas inmensas, etcétera, etcétera, sino son nuestros cuerpos. Ese es el templo de Dios ahora. Dice su palabra en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mira cómo aquí dice su palabra que los que lo aceptan, el Espíritu Santo viene a morar en ti, que ya tú eres su templo, su casa, su habitación, ¿verdad? Una vez una amiga me dijo, yo estoy bien con Dios porque Dios siempre está conmigo. Y yo le dije, está bien, también estuvo con Osama, con Hitler, con todos los malos del mundo. Eso no tiene nada que ver, dice su palabra que Dios estará con todos en todo momento, porque su ojo ve todos. Él es omnipresente, está en todas partes. Pero muy diferente que en un cristiano está dentro de nosotros y en uno que no lo ha aceptado como su Salvador y su Señor está al lado. ¿Me entiendes? Esa es la gran diferencia. Por eso la palabra cristiano son dos palabras en una, Cristos y ano. Cristo significa ungido y ano significa pequeño, pequeño ungido. Por eso es la palabra cristiano. Somos ungido, pequeño ungido. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Nosotros somos su casa y es lo que debemos cuidar. Qué gran privilegio, qué gran honor que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros. Es uno de los mayores privilegios que tiene el ser humano, de que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros. Por eso tenemos que cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo, porque Él mora dentro de nosotros. Si tú lo aceptaste como tu Señor y tu Salvador, tienes que cuidarlo. Por eso es allí que el fumar cigarro, las drogas, las borracheras, la glotonería, la fornicación, el adulterio, es lo que afecta dentro de nosotros, nuestra habitación, nosotros le dimos nuestro cuerpo para que Él habitara dentro de nosotros. ¿Cómo lo estás tratando tú el día de hoy? ¿Cómo lo estás llevando, hermano? Es como si tú tuvieras un carro e invitas a alguien que sea de copiloto con tuyo. ¿Fumarías con él al lado? ¿Cómo se sentiría esa persona? ¿Cómo se sentirías tú si vas en un carro con alguien y esa persona empieza a fumar con los vidrios subidos, ese humo, esa contaminación? Incómodo, ¿verdad? Si es Dios, ¿cómo lo estás tratando? Él también siente cómo lo estás tratando. Tienes que cuidarlo, tienes que bendecir tu cuerpo en oración, en ayuno y no haciendo y recurrir a las drogas, al alcohol, al fumar cigarro, que muchos dicen, pero fumar cigarro no dice en la Biblia, no fumarás, ¿verdad? Pero entendiendo de que somos templo y debemos cuidarlo, tenemos que dejar esas cosas, ya que el fumar cigarro te destruye todo el cuerpo, ¿verdad? Es algo muy simple, hay algo que no puede denegar, ¿verdad? Seas o no cristiano, es malo para la salud, ¿no? Amén. Y es algo que tienes que aprender. Tu carne, tu cuerpo es autodestructible. Apréndete esta enseñanza poderosa que tu cuerpo siempre va a querer lo que lo destruye. Ama lo que lo destruye. Te voy a dar un ejemplo. Agarra a un niño, ponle un vaso de agua y un vaso de Coca-Cola. ¿Qué va a elegir? La Coca-Cola, ¿verdad? Agarra
una ensalada y una hamburguesa. ¿Qué te va a elegir el niño? La hamburguesa, ¿verdad? Ponle a tu carne, un ejemplo. Tu carne no le gusta ir al gimnasio. Tú como persona no te gusta ir al gimnasio, pero sabes que necesitas para mejor y eso, pero tu carne siempre va a preferir estar echado en cama, dormir todo lo que pueda y todo. La carne nunca quiere los vegetales, los alimentos sanos, nunca quiere que vayas al gym, nunca quiere que vayas a trotar, sino que tú luchas en contra de eso, porque la carne siempre quiere lo que lo autodestruye. Es una batalla que tienes fuerte en tu vida, que no le tienes que dejar el territorio, que tu carne domine sobre ella. Ten mucho cuidado en ese tipo de aspectos para que tu carne no te domine. Amén. Porque la carne siempre va a querer lo que le destruye. Tomar es sabroso. El cigarro es sabroso. Drogarse es sabroso. Que te esperen 7 mujeres en tu casa, modelo, o es sabroso. ¿Pero qué? Te autodestruye. Son placeres de la carne, ¿verdad? Las drogas te hacen perder la memoria, los sentidos, los pulsos. El alcohol te va destruyendo tus riñones, el cigarro, los pulmones, el esófago, el aliento, los dientes. Las mujeres te causan enfermedades, sida, sífilis, etcétera, etcétera. Pero la carne sí, ve, porque es autodestructible. Tienes que empezar a dominar tu carne y no ir a los deseos de tu carne, sino a los de tu espíritu en Cristo Jesús, que es importante, hermano. Que es algo que tienes que enfatizar. Dice su palabra en San Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La carne siempre va a querer buscar la paz. Siempre tienes un problema. ¿A dónde recurre? Al alcohol recurren algunos, otros recurren al cigarro, otros a las drogas, otros a mujeres, a fornicación, a deseos sexuales, para buscar la paz y nunca la vas a tener. Siempre vas a estar detrás de eso, autodestruyéndote, buscando paz. Y por eso la gente alcohólica, drogadicta, que fuma tanto, etcétera, etcétera, está buscando esa paz que el mundo le da. Pero dice su palabra que la paz de Dios no es como el mundo la da, porque Él lo da mediante el Espíritu, que no se autodestruye. Por eso te invito a que recibas a Jesús y nazcas de nuevo en el Espíritu y empieces a buscar esa paz en el Espíritu. Solo en el Espíritu, que se te va a dar un gozo increíble, un gozo indescriptible prácticamente. Algo precioso que solo se siente en su presencia preciosa. Por eso te invito a que la sientas, para que veas que de ese gozo no vas a tener que recurrir en drogas, en cigarro, en alcohol, en todas esas cosas que te va a ir autodestruyendo. Para su gloria y su honra, esa presencia te va a dar la fuerza para controlarte y no ir a recurrir a satisfacer la carne, que es autodestructible. No lo olvides, hermano. Pero ¿qué dice su palabra? Sigamos adelante. En Mateo, capítulo 14, versículo 38. Sígame con mucho cuidado. Velá y orá para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hace 2000 años Jesús nos profetizó, nos advirtió que la carne es débil. Esto no es un dicho que inventaron los hombres infieles y esas cosas que le dicen, mi amor, mi carne es débil, qué puedo hacer? Al que le den pan que llore, ¿verdad? O que esto y esto, ¿no? Pero la Biblia nos advierte que la carne es débil, tienes que tener mucho cuidado. La carne siempre te va a jalar a las tentaciones con una facilidad increíble. Por eso dice su palabra que vela en oración, mantener una vida constante en oración y en su palabra para que te seas fortalecido en ella y no puedas ser jalado por las tentaciones de la carne. Alimenta más la carne, el espíritu, que la carne, para que puedas tener más control sobre ti, porque la carne es débil. Es algo que tienes que tener en cuenta y te va a jalar a todo. Aparte de débil, como lo vimos en el versículo, como lo había dicho anteriormente, es autodestructible.
Tienes que tener mucho cuidado con eso, hermano. Y oyentes que me escuchas, ten mucho cuidado. De verdad que es algo muy importante. Como ya he dicho, tomar es sabroso, que te venga mujer y todo, pero es de la carne que te quiere autodestruir tu vida, ¿verdad? Ten mucho cuidado y sostente, sujétate fuerte, varón de Dios. Amén. Entonces, dice su palabra en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso Dios quiere que siempre andes conforme en el Espíritu, que es la voluntad del Padre. Igualmente en Romanos 8:8 dice su palabra que el que agrade a la carne no puede agradar a Dios. Así que tú decides agradar a la carne o agradar a Dios. Pero si agradas a Dios, no vas a agradar a la carne. Y si agradas a la carne, no vas a agradar a Dios. Es una decisión importante y es donde tienes que enfocarte. ¿A quién vas a agradarle? ¿Al Dios vivo o eterno o a la carne, que es la que usa el enemigo para autodestruirte, ¿verdad? De un enfoque más séptico, voy a decir, el alma es el que está en el medio, que eres tú. El espíritu está aquí y la carne está aquí de un lado. No sé si habrán visto como la comiquita Tom y Jerry o otro tipo de serie donde siempre sale una persona pensando y sale un angelito que le habla y un demonio o un satanás que le habla, ¿verdad? No, haz esto, sí, haz esto. Y el angelito, no, no lo haga, no lo haga. Eso es exactamente como lo refleja. Ese ejemplo es súper contenido en sabiduría. ¿Por qué? Porque ese angelito es tu espíritu, tu conciencia, que dice, no lo haga, no lo haga. Y el diablillo es la carne que dice, sí lo haga, lo que te impulsa, pero el alma eres tú. Tú eres el que vas a elegir, tú eres el que el que tiene el libre albedrío de elegir hacer caso a la conciencia o hacer caso al diablillo. Pero siempre es así, la carne va a ser usada por Satanás. Dime tú, como los pecados que habían nombrado anteriormente. Si tú no tuvieras carne, no te emborracharías, ¿verdad? Si tú no tuvieras carne, no te drogarías. Si tú no tuvieras carne, no fumarías. Si tú no tuvieras carne, no les fueras infiel a tu esposa o vivieras en fornicación, en adulterio. Vemos aquí que la mayoría, la gran mayoría de los pecados viene de la carne, que es la que no le agrada a Dios. Por eso es una lucha que tú vas a tener todos los días, entre tu espíritu, luchando entre la carne y el espíritu, siempre en oración y en ayuno. No puedes olvidar esto, muy importante. Tú es tu lucha, pero tú vas a elegir cómo tú puedes fomentar más el espíritu para que pueda tener control de la carne. Un cristiano verdadero siempre mantiene su espíritu mayor que la carne, ¿verdad? Esta es la carne y este es el espíritu. Siempre tienes que tener mayor para que tenga control, ¿verdad? Porque tú no puedes matar la carne, porque la carne siempre va a estar ahí hasta que nos muramos. Es una lucha constante, pero siempre tienes que mantener el balance así para que pueda ser dominado por el espíritu y no la carne. ¿Cómo mantiene ese balance así? Alimentando el espíritu. ¿Cómo lo alimenta? En tres cosas. En leer la palabra, que es espiritual, el ayuno y la oración, hermano. En esas tres cosas principales son las que te van a mantener firme en el espíritu. Y la carne, ¿cómo la alimenta? En las tentaciones de los ojos, muy importante. Acuérdate que Satanás siempre tienta por los ojos, como a Eva, viéndole, codiciándola en el fruto prohibido. Que por eso es malo ver pornografía, es malo siempre el alcohol. Tú ves toda la publicidad en la calle que ves pura, todo es pornografía, alcohol, cigarro, todo vanidad de vanidades. Todo es autodestructivo. Es lo que tienes que tener cuidado de que no alimentar esa parte de que tomar, de fumar. No, yo fumo de vez en cuando. No, yo tomo de vez en cuando, sino que alimentas tu carne y cada vez que lo vas alimentando vas
desequilibrando esa balanza. Tienes que tener mucho cuidado, hermano, para que siempre mantengas más alimentado al espíritu que la carne. Y tienes que verlo así, para que sea más en serio. Toma en cuenta de que tu espíritu vive y todo, ¿verdad? Como tú, como tu carne, ¿verdad? Entonces tienes que alimentarlo todos los días. ¿Qué pasa si lo alimentas nada más con un domingo a la semana que vayas a la iglesia y no lo alimentas entre la semana? Va a estar débil, ¿verdad? Va a estar todo así, chocho, débil, y la carne lo va a dominar, facilito. Por eso tú todos los días tienes que alimentarte con la oración, con un poco de su palabra, siendo constante para que tu espíritu se mantenga constante y ganes esta batalla de la fe, de la espiritualidad en Cristo Jesús, para que sea constante. Y tú nada más toma en cuenta de que el espíritu es como la carne, tiene que comer todos los días, porque si no le das de comer se va a ir debilitando y vas a perder. Y la carne siempre va a tener control de tu vida y todos esos asuntos, ¿verdad? Amén. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy y que hayan sido bendecidos con esta prédica. Espero que también hayan anotado todos los versículos que he mencionado el día de hoy. Como siempre digo, lo que predico yo es la palabra de Dios. Soy el Chico Biblia y espero bendecirle su vida con la palabra preciosa de Dios, que es la que nos va a dirigir en un camino recto y lleno de luz a una vida llena de abundancia y de espiritualidad, que es lo que el mundo necesita ahora. En vez de buscar paz y gozo en la carne, les invito a que la busquen en el espíritu, que es abundante y llena de gozo. Benditos sean todos y bendiciones a todos. Los espero pronto en otra prédica del Chico Biblia para su vida. Amén.